Bien, voy a empezar diciendo que este webinar va a tratar sobre el programa Blender, sobre creación de contenido con el programa Blender. Es un webinar que estamos grabando para que en un momento dado, a partir de pues, los próximos días, una vez que lo subamos al canal de YouTube, podáis consultarlo si acaso algo de lo que he comentado, pues lo comento demasiado rápido y se os escapa o no lo recordáis o lo que sea. El objetivo de este webinar, por tanto, como os digo, es aprender acerca del programa Blender y cuáles son las capacidades que tiene. Yo de momento ahora mismo en la pantalla estoy eh, presentándoos la interfaz del programa, a lo cual yo os pregunto si tal vez quizás veis algo raro en lo que estoy mostrando en la pantalla. ¿Veis algo raro quizás? Quizás vosotros me diréis, pues no sé, no veo nada extraño, es un programa 3D. Bueno, os cuento, ¿vale? Como es posible que igual no podáis resolver esta pregunta ahora al principio, os diré que esto que estoy mostrando es Blender 279. Pero, sin embargo, si os metéis, no ya el cubo, evidentemente. Bueno, la verdad es que gracias por decirlo del cubo, porque si bien la mayoría de programas 3D arrancan con una escena completamente vacía y tú a partir de ahí te lo creas todo, sí que es cierto que Blender desde hace un montón de años, cuando lo arrancas, arranca con tres objetos básicos, que son una cámara, un cubo y una luz. Y tú a partir de ahí empiezas a crear el resto de contenido. Pero no es esto a lo que me refería. A lo que me refería es que si visitáis la web de blender.org, vais a encontrar que, de hecho, si bien yo aquí ahora mismo la versión que tengo arrancada es la 279, tenemos ya, de hecho, la versión 283. Y la versión 2.8, con respecto al resto de versiones anteriores, es decir, hemos estado prácticamente 10 años con la serie 2.7, la versión 2.8 incorpora una serie de novedades. Y diréis, pues abre la de las novedades. Pues yo os digo, pues venga, pues la voy a abrir. Así que hago clic aquí y voy a estar trabajando con los dos programas abiertos. Es decir, tanto con la 279 como podéis ver aquí, la 283. La 283, si os digo la verdad, es curiosa porque no es que lo diga yo, sino que lo dice Blender, sino que es el primer release LTS que ha habido nunca dentro de Blender. ¿Qué es LTS? Bueno, pues LTS son tres siglas que quieren decir Long Time Support, que quieren decir soporte para largo tiempo. Y esto es algo que durante años ha consistido, como te diría yo, ha constituido más bien una queja entre alguna parte de los usuarios de Blender. Y es que Blender cambia muy rápido. Yo no tengo esa queja realmente, porque yo soy de la opinión de que quien se mete en Blender sabe a lo que va y sabe que es un programa muy experimental, sabe que es un programa muy dinámico, muy rápido, donde puede ser que aprendas cosas que al año que viene ya no sean así y toque reaprenderlas, pero a cambio eh, lo que haya que reemplace aquello que conocías será mejor que lo que conocías. Entonces, son unas por otras. Ya os digo que es una filosofía, ¿vale? Por ejemplo, la filosofía Autodesk a veces es la contraria, que es que tardan muchísimos años en cambiar las cosas y hay veces que desearías un poquito de dinamismo. Bueno, pues la versión LTS está pensada para eso, está pensada precisamente para dar ese dinamismo. Bueno, en esta versión 2.8.3 pasa lo mismo, en la versión 2.8 pasa lo mismo. Os daréis cuenta de que la interfaz de usuario cambia sustancialmente con respecto a la versión 2.7 lo que sea, 2.7.9 en este caso es la última. Esta es la 2.7.9, esta es la 2.8.3, ¿vale? Seguimos teniendo la cámara, seguimos teniendo el cubo, seguimos teniendo la luz y por lo demás es un programa que nos permite modelar en 3D. Voy a hacer alguna demostración
más que nada para mostraros cómo Blender, esto que estáis viendo como por la pantalla, o igual no lo veis, es la pantallita del GoToMeeting. Entonces, veréis que es un programa que tiene un visor 3D, que de hecho en un momento dado nos permite crear nuevos visores 3D, ¿vale? Esto es lo mismo que prácticamente cualquier otro programa 3D. Que tiene edición de mallas. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es editar un momento este objeto. Voy a crear una superficie de subdivisión. Isra, ¿tú eres el Isra que yo conozco? Tal vez, quizás. Digo porque yo conozco a un Israel que hace 3D. Exacto, ese Israel eres. Muy bien, fenomenal. Perfecto. Pues hola. Me alegro mucho de verte de nuevo, aunque te sigo en Facebook, con lo cual, o sea, no es que no sepa de ti desde hace un montón de años, sino que voy sabiendo de ti. Entonces, lo que voy a comentar, por eso te preguntaba, ahora verás el por qué te preguntaba si eres Isra, es porque precisamente lo que voy a mostrar a continuación, que es el modelado de superficies de subdivisión, pues yo lo aprendí por primera vez hace prácticamente 20 años precisamente en Maya, en la versión Maya 1. Así que a continuación lo que voy a hacer es mostrar lo siguiente. Como a partir de estas superficies de subdivisión, lo que voy a hacer es entrar dentro de la edición de mallas, voy a decirle al sistema que quiero trabajar con caras y voy a hacer un pequeño ejercicio de modelado, que por otra parte siempre hago, pero que aprendí en un libro de 1997 llamado Learning Maya 1, es decir, aprendiendo Maya. Y el ejercicio me gustó mucho porque básicamente consistía en un ejercicio de modelado de superficies de subdivisión que consistía en hacer una pequeña nave espacial a partir de un cubo. En este caso, también además voy a añadir un modificador que va a ser el modificador mirror, que me permite trabajar en una mitad de la nave y de esa forma, si yo ahora realizo una serie de operaciones de modelado en una mitad, pues veremos que se aplican en la otra mitad. El objetivo de esto, realizo este ejercicio precisamente para demostrar, a ver un momento, que me vaya, vamos a ver, aquí, vale, precisamente para demostrar que lo que se puede hacer con un programa es básicamente lo mismo que se puede hacer con todos. Bien, pues escalo en Y y cuidado, extruyo y muevo en X, ¿vale? Y ahí tenemos una nave espacial. A continuación, bueno, generada a partir de una caja, evidentemente, a continuación lo que voy a hacer es salir del modo edición y, bueno, como digo, este ejercicio no es que no tenga ningún secreto, voy a dar algunos detalles más, como por ejemplo, pues el modelado de una especie de turbinas espaciales, que siempre me resulta muy gracioso cómo es posible que haya toberas aerodinámicas en el espacio, pero en fin, da igual. Adentro. Vale. De esta forma, el objetivo es demostrar cómo Blender es una herramienta que tiene una serie de sets de herramientas. Yo en este caso, siendo sincero, he utilizado un shortcut, es decir, un atajo a una herramienta que es la de extruir, pero sin embargo, si nos vamos a modelado, nos daremos cuenta de que tenemos una serie de herramientas para trabajar con vértices, una serie de herramientas para trabajar con aristas, una serie de herramientas para trabajar con caras, una serie de herramientas para trabajar con UVs, con mapeados, y luego tenemos aquí arriba una serie de pestañas que nos permiten trabajar con diferentes aspectos del programa. Por cierto que voy a decir que especialmente para ti, Isra, una de las diferencias de Maya 2.8 con respecto a Maya 2.7 es que quieren hacer que Maya sea un poco más parecido a las aplicaciones de Autodesk, especialmente a Maya. Te lo digo porque si aquí arriba ves esta serie de pestañas, pues claro, realmente quieras que no, se parecen
bastante a lo que encontramos en la parte superior de Maya, mientras que si nos vamos a Blender 2.7, pues nos daremos cuenta de que esa no es la organización y de que aquí arriba hay un desplegable, pero desde luego no acaba de ser lo mismo estéticamente. Es decir, ¿qué es lo que se pretende? Pues lo que se pretende, no lo voy a negar, es atraer a usuarios de Autodesk. Es decir, lo que se pretende es que los usuarios de Autodesk que se metan dentro de Blender, pues se encuentren lo más cómodos posibles, ¿vale? Por lo menos encuentren... Ahí va, si estoy viendo a Pepe Hernández, me cago en la marcha, estamos ya todos aquí. Bueno, pues entonces lo que estaba comentando es que por una parte estamos viendo el tema de modelado, pero Blender tiene otra serie de cosas. Hola Pepe, si es que ya te digo, o sea, entre Pepe e Isra, si es que al final esto es como un patio de marujas, estamos todos aquí. Bueno, pues lo que os estaba comentando es que a continuación voy a mostrar una de las cosas que a mí más me gustan de Blender con respecto a otros programas, que es el sombreado. Entonces vamos a ver, me voy a ir a crear una caja. Para crear una caja, por ejemplo, pues me voy a modelado, me voy a añadir y al añadir vemos que tenemos las clásicas primitivas, ¿no? Tenemos pues el cubo, tenemos la esfera, tenemos la icosfera, tenemos un mono. El mono es el objeto característico dentro de Blender, lo que entre el Studio Max sería la tetera. Así que voy a crear un cubo y al crear un cubo, a continuación, un momento porque, perdón, porque estaba dentro del modo de... Vale, estaba dentro del modo de edición. Entonces, a partir de aquí voy a crear, como os decía, un cubo, ahora sí. Vale, puedo crear geometrías, curvas, superficies, volúmenes, armaduras, lo que serían esqueletos, cámaras, luces, ¿vale? Entonces, hay una cosa que tiene Blender que mola mogollón, que puedes crear speakers, ¿vale? Esto curiosamente, Pepe, es más parecido a un Real que a cualquier otro programa 3D, ya que eh, veréis, por ejemplo, el hecho de que en una animación 3D, conforme te acerques a un altavoz se oiga más y conforme te acerques a un altavoz, te alejes de ese altavoz se oiga menos, pues no es normal de un programa 3D. Y eso a veces hay que hacerlo en edición de vídeo, ¿vale? Pues en este caso no. Bueno, a lo que iba. Voy a crear un cubo, voy a escalarlo, voy a hacerlo un poco más grande. Bien, y os voy a contar, voy a mover ese cubo. Blender por defecto no tiene las tres flechitas, ¿vale? Pero se pueden activar usando estos gizmos de transformación. Gizmos que, por otra parte, os lo voy a decir, están descaradamente copiados de los programas de Autodesk, no lo vamos a negar. Bien, entonces, para que todo el mundo se sienta cómodo. Entonces, a continuación, si me voy aquí arriba, me voy a dar cuenta de lo siguiente. Tenemos en Render Engine, independientemente de los motores de render que podamos instalar más adelante, y precisamente, ahora Pepe voy al tema del real time, tenemos el motor de render de toda la vida, el antiguo, diríamos, llamado Workbench, que se sigue utilizando. Cuando digo se sigue utilizando, quiero decir que es el motor de render cutre y patatero, pero sin embargo, yo, por ejemplo, hace un rato a la hora de comer estaba renderizando una animación que si queréis la voy a abrir porque es el último archivo que tengo en recientes. Estaba haciendo una animación de mi propio logotipo, ¿vale? Que lo tengo hecho, o sea, la animación la he hecho en 3D porque tiene, como ahora veréis, una componente de giro tridimensional, ¿vale? Tiene, pues esto, tiene un giro 3D y por eso pues no lo he querido hacer en edición de vídeo, sino que lo quería hacer en Blender. Y claro, el vídeo resultante, que lo tengo por aquí, vamos a ver, fecha, logo, lo he renderizado en AVI en crudo, con lo cual por eso pesa 3 gigas, ¿vale? Lo tengo que luego comprimir a MP4 o algo. Y el logo es este, ¿vale? Entonces, luego lo tengo que acelerar, Night Movie, ¿vale? Es que pesa un huevo. Ahora se va y lo tengo que acelerar, ¿eh? Ahora gira, ¿vale? Pega ahí el giro 3D y luego revela el nombre. Entonces, eso está hecho en Blender. ¿Pero por qué? Pues porque el giro 3D del logo en otro programa 2D sería difícil de hacer. Pero daos cuenta que no todo es el fotorrealismo.
O sea, vale que sí que evidentemente un programa, ¡epa!, que se me cae, un programa 3D está hecho para hacer 3Ds, ¿vale? Pero justo en este caso, pues tengo aquí encima de la mesa un ejemplo donde no todo tiene que por qué ser realista, ¿vale? Bueno, pues os decía, independientemente del Workbench, que lejos de denostarlo, lo que quería es a veces incluso reivindicarlo, tenemos el que para mí sigue siendo el motor de render preferido para mí, que es Cycles, y luego tenemos Eevee. Entonces, Eevee es un nuevo motor de render que están metiendo en Blender desde hace aproximadamente un año. No le pillo la gracia, y la razón por la que no le pillo la gracia es porque tiene menos calidad que Cycles, pero tiene mayor rendimiento que Cycles, ¿vale? Entonces, la razón por la que no le pillo la gracia es porque con Cycles yo he descubierto un motor de render de una calidad brutal, sin peros, sin ningún tipo de peros. Yo siempre he dicho que es como una especie de Maxwell metido dentro de Blender, pero entiendo que para muchas industrias, específicamente como por ejemplo la animación o el videojuego, Cycles tiene una cantidad de calidad demasiado brutal. Es como hacer renders de animación de personajes con Maxwell, es un poco prohibitivo, ¿vale? Entonces, por eso han creado Eevee. Sin embargo, dentro de que yo me dedico algo más al tema del fotorrealismo, más que al render de animación de personajes, por eso digo que Eevee no me está acabando de triunfar. Por ejemplo, voy a arrancar Cycles y si arranco Cycles, voy a pinchar estos botoncitos de arriba, ¿vale? Tengo el típico botoncito de Wireframe, tengo el botoncito de Shaded, tengo el botoncito de mostrar material y tengo el botoncito de Shaded, que lo que hace es mostrarme cómo quedaría sombreado el objeto. Entonces, bueno, evidentemente, dependiendo de la potencia del ordenador, este sombreado tarda más o tarda menos. Yo ahora mismo estoy en un ordenador, ahora mismo estoy en un ordenador que sinceramente no es especialmente potente. No es ya porque sea un Mac o deje de serlo, sino porque tampoco quiero entrar en la clásica discusión de que si los Macs son potentes o no lo son, pero más allá de esa discusión es un ordenador que es de 2011 y es un ordenador que lleva una Radeon 6000, o sea que no es potente para los estándares de hoy. Quiero decir que, bueno, aún así la velocidad que proporciona, pues fijaos que es bastante razonable, pero no es una, iba a decir una 2000, no es una GTX, ¿vale? No lleva RTX, ni mucho menos, ni cosas parecidas. Sin embargo, no sé si estáis viendo ahí abajo que se puede ver ya perfectamente, uy, un despertador, que se puede ver perfectamente el rebote de la luz, ¿vale? Se puede ver perfectamente cómo el rebote de la luz en la parte de abajo de la nave, aunque tarda unos segundos en calcularse, evidentemente, esto es lo que a la gente le da rabia de Cycles, que es lo que tarda, pero veis que es un rebote calculado. Pero es que es más, yo vengo por aquí, le digo que quiero trabajar con un material, el material va a ser un material de tipo glossy, de tipo semibrillo, y yo digo el roughness que quiero. Entonces, no sé si veis que estoy viendo el reflejo del objeto y estoy viendo un reflejo glossy en la pantalla, en tiempo real. Sí, lo sé, como el V-Ray Next y como algunas versiones de Mental Ray o como el Arnold en Maya con el visor de tiempo real. O sea, quiero decir que al final esto es algo que os voy a decir que en Blender lleva unos cuantos años largos ya. Y cuando digo esto, quiero decir que si miráis en mi canal de YouTube, o sea, que no es que yo lo diga por echarme el moco, es que podéis ver en mi canal de YouTube vídeos de hace 9 años aproximadamente donde ya mostraba estas tecnologías en Blender. Pero bueno, que tampoco será cuestión de sacarse la vez que la tiene más larga. Quiero decir que no esa es la cuestión, ni tampoco decir yo molo más porque lo tenía antes, sino lo que quiero decir es que me gusta tenerlo, me gusta tener esa tecnología encima de la mesa. Entonces, fijaos como, por ejemplo,
Voy a poner un ejemplo que generalmente en otros programas es complejo, insisto, para demostrar por qué me gusta Cycles, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer en este caso, voy a desactivar un segundín Cycles y voy a hacer lo siguiente, voy a quitar esta luz, voy a crear una esfera, un momentín, voy a crear una esferita, ¿vale? Y atención, esta esfera le voy a colocar un material de emisión. El material de emisión, ¿dónde estás? Aquí, emisión, no lo veía. El material de emisión, como os podéis imaginar, lo que hace es emitir luz, ¿vale? Ahí lo tenemos, le podemos dar más fuerza. Voy a quitar esta luz ambiental que parece que hay, que es una luz grisácea, ¿vale? Me voy al mundo. Mundo, aquí. Le digo que el background lo quiero de color negro y así lo que hago es eliminar todo rastro de luz. Y ahora, esta lucecita, lo que voy a hacer es meterla dentro de la nave. ¿Qué es lo que veo ahora mismo? Pues ahora mismo no veo nada, evidentemente, porque he metido una luz dentro de un objeto que es opaco, con lo cual evidentemente no voy a ver nada. Pero si yo cojo este objeto, y que es la nave espacial, y me voy a materiales y le digo que el material quiero que sea, por ejemplo, translúcido, o incluso que sea subsurface scattering, o un volume scatter, lo que sea, ¿vale? Subsurface, por ejemplo, le digo que es translúcido y tengo la luz. Voy a hacer que la caja sea un material más normalito, un diffuse, por ejemplo. ¿Vale? Y quiero que veáis, permitidme poner, mira, voy a poner un mono, porque un webinar de Blender sin un mono no es un webinar de Blender que se precie. Vale, entonces veréis, coloco esos objetos en pantalla y lo que quiero que veáis es que el comportamiento de la luz escapando fuera de ese objeto que es la nave espacial, dado que geométricamente está en el centro, no llega a los bordes de las alas o le cuesta llegar. O sea, quiero que veáis que, por ejemplo, no llega a la punta de ese ala. ¿Por qué? Pues porque es como si fuera de gominola. Entonces, si tú metes una luz dentro de una gominola, pues sí, por el centro ilumina, pero por aquí pues no llega, porque la translucidez, digamos, hace que la luz no llegue a tanto, la para. Pero lo que quería también era poner ese mono ahí al lado para que veáis que no es un efecto visual, es que realmente la luz está navegando por dentro de ese objeto, está saliendo al exterior y está tocando este plano y está tocando esta cara del mono, ¿vale? O sea, no es solo un efecto visual, es que realmente el programa está calculando el rebote y la salida de la luz. Tras unos pocos segundos, o mejor dicho, unos segundos largos, quizás algún minuto que otro, la escena todavía está granulada y evidentemente habría que esperar unos cuantos minutos más, quizás unas pocas horas, para que esta escena no estuviera punteada, que es un poco la eterna queja de los usuarios de Cycles, ¿vale? Entonces, este motor de render, por ejemplo, a mí me parece fantástico para, insisto, cualquier proyecto. Dejadme abrir alguno porque para que no acabe el webinar y no hayamos hecho más que una navecita y un mono, ¿vale? Que hayamos visto algo un poquito más complejo. Voy a guardarlo, pues no sé para qué, pero webinar. Vale, y ahora File Open, me voy a datos, me voy a por portafolio, vale, Cycles, y no sé, ¿qué hago? No sé. Bueno, o este. A ver. Vale, entonces, por ejemplo, en una escena como esta,
Pepe, no sé si reconoces esto, porque, no, Pepe, que tú eres de arquitectura. Bueno, esto es uno de los pasillos de la escuela de diseño del Poli, que modelé hace años, hace muchos, como te puedes imaginar. Entonces, básicamente en esta escena vamos a ver, lo que voy a hacer es decirle al sistema que quiero trabajar con el motor. Entonces, fíjate, me lo pone en IBI. Ah, correcto, correcto. Vale, pues fenomenal. Espera, pero ¿de qué máster? ¿Qué máster hiciste? El de artes gráficas, el de la escuela de diseño, el de producto. No sabía que habías hecho un máster en la ETSID. Cierto, cierto, cierto. Muy bien, sí, señor. Fue el primer ejercicio que hicimos, claro, creo que correcto, correcto, del máster de Unreal conmigo, porque efectivamente fue el primer ejercicio que hicimos el de Unreal, correcto. Muy bien, eso es. Joder, muchas gracias por acordarte. O sea, se me cae una lagrimita, porque eso quiere decir que los alumnos recuerdan lo que les digo en las clases, menos mal. O sea, quiero pensar que mi esfuerzo ha servido de algo. Entonces, bueno, veis que me lo pone automáticamente con Eevee, ¿vale? Con lo cual parece que Blender 2.8 me quiere empujar a Eevee, pero yo no quiero. Entonces me voy a Cycles y le digo en este caso que, bueno, me deja hacerlo con CPU o con GPU, pero creedme que el ordenador en el que estoy ahora mismo no da como para GPU. Entonces me vengo por aquí y le digo, por ejemplo, que quiero verlo con Cycles. Entonces, claro, vale que esta escena, evidentemente, pues es una escena que ya tenía medio seteada. La estamos viendo un poco como rollo medio cartoon, medio, ¿vale? Porque esta escena está diseñada para tener ese aspecto. Me voy a ir, por ejemplo, a exposición, voy a darle más exposición. Y claro, esto es a lo que me refiero cuando os hablo, por ejemplo, del tema de... Voy a coger la cámara un momento. Y vamos a la cámara. Y el passepartout lo quiero con más opacidad. Vale. Esto es lo que os digo, a lo que me refiero con el motor de render cycles. Y es que para mí el hecho de poder calcular la luz y que rebote y ver esas sombras y ver esa luz que rebota aquí y rebota allá y se mete en las esquinas y se calcula de forma realista, pues eso para mí, ya os digo, para este tipo de escenas arquitectónicas es importante. Lo cual quiere decir que no es que yo me cierre a otro tipo de escenas, evidentemente, ¿vale? No es que me cierre únicamente a escenas arquitectónicas, sino que si me voy al Drive y creo que en el Drive tengo una escena más relacionada con personajes que de hecho habréis visto en mi puñetas, en mi Instagram. Y bueno, un momentín. Vaya. A ver. Mm, 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 mm. Bueno, pues un segundo. Porque, bueno, por ejemplo, el 29 de diciembre, 30 de diciembre, descargo. No es la escena que quería descargar, pero bueno, me la voy a descargar en escritorio. Creo que he visto que ocupaba 300 y pico megas. Mientras tanto, voy buscando la otra escena que quería. Vale, esto que voy a descargar es una escena animada. Está en mi Instagram. O sea, si entramos en mi Instagram y en mi Facebook, es un antiguo cortometraje que estas navidades retoqué un poco. Pues no está aquí. Pues estará en mi Facebook. Juraría que lo había subido también a Instagram. En fin. Vamos a ver. Mientras tanto es que estaba descargando el archivo. Bueno,
es 12 de enero, ya falta poco, y este de aquí, ¿vale? Entonces, ese, por ejemplo, como ahora vais a ver, bueno, de hecho ya aquí comentaba que es un cortometraje que ya hice hace 10 años y que lo estaba pasando a Blender 247, como ya os digo, un segundín que ocupa unos cuantos megas, ¿vale? Pero ahora veréis que es un cortometraje donde en aquel momento lo hice evidentemente en Cycles, pero probablemente es un cortometraje que en un momento dado se podría pasar a Eevee, ¿vale? Se podría pasar a este motor donde no requiere, porque también os digo que renderizar ese cortometraje pues era caro, ¿vale? Era caro desde el punto de vista de las horas que tardaba, pero un poco para demostraros como, bueno, evidentemente no todo es arquitectura, ¿vale? Quería también mostrar, uy, quería bajar otro personaje que tengo por aquí por el Drive. Personaje. Y no, un momento. Y ahora bajo el otro. Ay, una pena no encontrarlo. Un segundín. Personalizado. Entre. Realmente es que lo creé entre abril 2019 y aquí. Vale. Ah, muy bien, creo que lo he hecho al revés. Bueno, mira. Entre 2015 y 2019. A ver. 9 de mayo, no. 2018. Está en mi correo. Está en mi correo. Por eso no lo estoy encontrando en el Drive. ¿Cómo va la descarga? Pues va ahí descargando. A lo cual os preguntaréis, ¿cómo es posible que este archivo pese tanto? Bueno, pues ahora veréis que tenía unas partículas que son las que hacen que realmente, ¿vale?, ocupe tanto. Vamos a ver, luego ladrillos, cabeza. Este archivo es el que estoy buscando. Vale. Bien, este archivo lo voy a descargar y lo voy a cargar en Blender 2.7. Lo puedo intentar cargar en Blender 2.8, pero probablemente hay un problema de compatibilidad. Vamos a verlo. Vale, mientras va descargando el cortometraje. Bien, me voy a abrir, bueno, para empezar voy a descargar el Cycles. Voy a abrir cabeza 22. Vale, y en este caso podemos ver un uso completamente diferente de Blender. Con esto, claro, lo que os quiero decir, no, y ahora verás, incluso en este caso, el sombreado incluso me gusta más todavía que el modelado. El modelado no está muy bien hecho, si os digo la verdad, porque es un modelado pensado únicamente para verse frontalmente a la cámara. Por tanto, si lo miro de perfil, veréis que la proporción de frente, nariz y tal es muy mejorable, ¿vale? Pero, como os digo, es un personaje que estaba pensado para verse directamente a cámara. Es un personaje que, como veréis, hace uso de algunas herramientas, como por ejemplo la de pelo y las herramientas de peinar pelo y todo eso. Para este personaje no he usado escultura digital, sino únicamente he usado loops. Y los que entendéis... Uy, a ver un momentín. Y los que entendéis de loops, pues veréis que hay algunos loops que están un poco mejorables, como por ejemplo los de la nariz, ¿vale? Pero, o sea, quiero decir que no es una obra maestra de los loops, pero si lo abro con Cycles, pues ahora veréis cómo... espera, que... Uy, vale, hola. Ah, muy bien, se ha cerrado. Mira qué bien, qué fantástico. Vale, un segundín. Esto es quedar bien. Y esta es la pantalla de error de Blender. Fantástico. Momentín. Si no, lo tengo en mi esto. Si no, lo tengo en mi Instagram. Pero vaya, un buen día para dejarme mal.
Bien, voy a cerrar el nuevo Blender por si acaso esto de tener dos Blenders abiertos a la vez a la tarjeta gráfica igual no le está haciendo mucha ilusión. Y vale, veo que la última vez me lo dejé para calcular en la GPU, lo cual también puede explicar el por qué me acaba de petar. Entonces me voy a decirle que quiero aquí, quiero CPU, vale. Y ahora, vamos a ver. Vale, voy a coger algún fotograma como estos. Le doy a render, a ver si no peta, y si peta, pues os lo enseño en mi Instagram. Vale, y... Joder, venga, hombre, va. Bueno, pues ala, venga, hoy no es el día de... No sé, pues igual lo renderizo con 2.8, ¿sabes? A ver si con 2.8... A veces no la flauta, a veces lo que crees que no funciona es lo que funciona. Blender 2.8. Abro ese archivo. Ajá, 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 cabeza. Vale. Ok, y nos aseguramos de que en render coja CPU y yo creo que ya. Y nos vamos a renderizar. Ah, espera. Sí, cycles, vale. Ahí está. Vale. Y bueno, pues como veis, ¿vale? Ese es el personaje que estaba diseñado y que estaba renderizado. Y un poco el objetivo de esta escena pues es demostraros cómo, bueno, aparte de que lleva el sombreado este que me encanta, de que muestra el wire a la vez que el sombreado, esto ya es más una manía personal mía, evidentemente, pero más que nada para enseñaros que Blender no es solo un programa para hacer arquitectura y para hacer fotorrealismo, sino que es un programa que en un momento dado evidentemente nos sirve para muchos otros usos, como es en este caso, por ejemplo, una imagen estática más pensada o bien para animación de personajes o bien para ilustración. Este es un carácter que diseñé hace 3 años para un proyecto de personajes virtuales, que todavía está durmiendo ese proyecto, o sea que no está descartado. Y ya te digo, es una pena porque es un personaje que tiene una, no sé, una pinta bastante agradable, ¿vale? Una pinta bastante amable. Por ejemplo, ¿vale? Pues un uso es este tipo de personajes. Aparte, también os digo una cosa, y es que yo tengo, no te iba a decir un defecto, una característica, yo tengo el que me encanta el desenfoque de profundidad, ¿vale? Y siempre lo uso a la bestia. Entonces, en este caso, si os fijáis, por ejemplo, los ojos están enfocados, pero todo lo que está más lejos, e incluso todo lo que está más cerca, el flequillo, está desenfocado. Quiero decir que si estáis viendo, por ejemplo, que en este caso el personaje, el flequillo está desenfocado, es por eso, es por la cámara, ¿vale? Si queréis lo que puedo hacer es coger la cámara, le quito, para que ponga lo del GoToMeeting por aquí, le quito el desenfoque de profundidad, ¿vale? El f-stop, pues por ejemplo, ¿qué diría yo? Mira, el depth of field lo voy a quitar directamente y ya está. Y así lo veréis todo nítido. Ahora, evidentemente, ya que lo he quitado, pues hay que volver a recalcular el render. Son unos pocos segundos más de cálculo, ¿vale? Pero ahora veréis que ya no hay más, esto ya no hay más desenfoque que el propio, que tenga la propia herramienta de pelo, evidentemente, ¿vale? Bien, y yo calculo que a estas horas se debe haber abierto ya la otra escena. Esta de aquí, el cortometraje. No es un cortometraje muy pretencioso, también os lo voy a decir, ahora lo veréis. Voy a cortometraje 8. Quiero decir que todos los que en algún momento dado hemos hecho algo de animación, principios de animación, hemos hecho el típico ejercicio de la pelota que salta y bota, ¿vale? Entonces, es un cortometraje basado en ese concepto de la pelota que salta y bota. Quiero decir que no hay huesos, no hay piel, no hay flexiones complejas, no hay animación facial, ¿vale? Pero no es porque Blender no pueda hacerlo, sino porque en este cortometraje no está pensado para esa herramienta, ¿vale? Entonces, por un momento que me ponga por aquí el GoToMeeting, que estoy peleando todo el rato con la herramienta, le doy a play y veréis que es un pingüino que básicamente va por un iceberg, encuentra unos pececitos, entonces llama a sus colegas
sus colegas se tiran en plancha por los pececitos, pero claro, detrás de los pececitos va un tiburón, ¿vale? Entonces el pingüino se da cuenta de que sin quererlo ha llevado a todos sus colegas a la muerte segura porque se los ha comido el tiburón y con esto pues deseaba el feliz año nuevo de 2020. Es decir, es un cortometraje que hice hace años, pues porque para empezar siempre me han gustado los pingüinos. Probablemente los que me conozcáis de años pues sabéis que hay una referencia ahí a Linux y tal, pero aparte los pingüinos pues son animales que, como te diría yo, graciosos desde el punto de vista que son torpes y tal, y por eso siempre me ha hecho gracia. Entonces, pues bueno, hice este cortometraje. No hay que confundir con otro cortometraje que hice también hace cosa de 9 años para un curso de lo que antes era Video to Brain, que ahora es LinkedIn, que también tenía que ver con pingüinos, pero no, eso es otro cortometraje diferente, ¿vale? Entonces, bueno, si me voy a las herramientas, vamos a ver, si me voy a Model, por ejemplo, bueno, Model tampoco me hace mucha ilusión, pero vale, ok, ahí. No, realmente no. Un momento, no sé a cuál me conviene más ir. Bueno, voy a ir ahí. Vale, a los diferentes espacios de trabajo. Vale, bueno, ahí veis el típico editor de curvas, como en cualquier programa de animación. Vale, y pues, como os digo, este cortometraje está hecho con Cycles, aunque este probablemente podría haber sido renderizado con Eevee, pero está hecho con Cycles y, pues como veis, la estética que saco es esta. Una vez más, os lo digo y os lo vuelvo a repetir, me gusta mucho el desenfoque de profundidad y esto se nota en que lo utilicé para que el fondo estuviera bastante desenfocado. Entonces, pues bueno, os quería enseñar este cortometraje un poco para deciros que no todo en Blender es fotorrealismo, ¿vale? No todo con Cycles es obtener un resultado fotorrealista de luz que pega rebotes, sino que pues se puede utilizar ese mismo motor de render para otros resultados que no sean necesariamente tan fotorrealistas, ¿vale? Como en este caso es un pequeño cortometraje. Como ya os digo, si queréis ver el cortometraje entero en funcionamiento renderizado, lo podéis ver en mi Facebook, solo tenéis que navegar un poco hacia atrás hasta el principio de este año, justo Navidades, y ahí lo veréis renderizado, ¿vale? Y bueno, y con esto finaliza la parte, pues eso, más teórica de este webinar, donde a continuación lo que quiero evidentemente es pues entrar en la parte de la ronda de preguntas para que me podáis consultar en el siguiente cuarto de hora todo aquello que necesitéis con respecto a Blender. El objetivo de este webinar, mientras vais formulando preguntas, para formular preguntas, por cierto, pues o bien podéis abrir micro o bien podéis escribir por el chat, o sea que eso ya lo que queráis. El objetivo del webinar, como os digo, es mostrar que Blender es una herramienta totalmente funcional para hacer cualquier proyecto de 3D, ¿vale? Cualquier proyecto de infografía, de animación, y por eso lo que he querido es abrir un poco todo, abrir pues 3 escenas principales, una de más de arquitectura, otra más de personaje con loops, otra de animación, para que veáis que no quiero que se os quede la idea de que Blender es un programa para personajes o Blender es un programa para arquitectura, sino que Blender es un programa para lo que tú lo quieras utilizar y evidentemente tiene un set de herramientas comparable, no voy a decir igual, voy a decir comparable a lo que solemos llamar los hermanos mayores. Ante la pregunta, antes de que me la hagáis, que os la digo yo, ante la pregunta, porque la hace todo el mundo, de, oye, pero Blender es igual de potente que 3 Studio Max o que Maya. Yo, sinceramente, os digo que hay herramientas que están en Maya o en 3 Studio Max que no están en Blender. También os digo que hay herramientas que están en Blender y han estado años en Blender y o bien todavía no están en programas de Autodesk o bien las han incorporado hace poco, eso también es cierto, pero mayormente es un programa que no tiene el set de herramientas que tiene, por ejemplo, Maya. Pero como yo siempre suelo decir en este tipo de sesiones, el balance entre precio y set de herramientas es imbatible. ¿Por qué? Porque el precio es cero, ¿vale? Porque es un programa de software libre. Entonces, claro, con esto no os quiero decir que, claro, sí, pero aunque sea es un programa gratuito, pero si es una mierda de programa no me vale, lo sé,
O sea, no es una mierda de programa, es un programa que tiene una serie de características y con esto os voy a poner un ejemplo, os voy a poner el típico, entre comillas, llamaríamos caso de éxito, ¿vale? Pero bueno, para que entendáis un poco lo que os quiero decir. Yo me pasé a Blender en torno al año 2006-2007, me empecé a pasar porque es un proceso que no se hace en un día. Yo venía desde el año 97 de trabajar con Max, entonces es un proceso que me costó una serie de meses, no os lo voy a negar, pero claro, si yo me estaba pasando a Blender es porque yo quería un software que tuviera herramientas como para que yo pudiera continuar haciendo mis proyectos en esta herramienta. Entonces, uno de los primeros proyectos que hice con Blender, también ahí me tiré mucho a la piscina, fue la simulación de fluidos para los 50 años de la Riada de Valencia, que es un documental que, bueno, de hecho fueron dos documentales, uno para Canal 9 y otro para Punt2, y las tomas de simulación de fluidos las hice con Blender y me sacó del proyecto, quiero decir, me sacó del proyecto, me sacó del apuro, o sea, que hizo el trabajo. Quiero deciros que es una herramienta con la cual yo he hecho proyectos y este que os estoy diciendo, por ejemplo, fue directamente a televisión, para que os hagáis la idea. Irra, vamos a ver. Este año tuve que trastear Blender por un proyecto de real time y Blender lo usaste para hacer las conversiones, pero luego te pico el gusanillo, correcto. Y sigues a Daniel Martínez Lara, que siempre ha sido uno de los grandes apóstoles en España del Blender, desde luego que sí. Y la herramienta de animación plastelina es efectivamente simplemente brutal. Pues sí, correctamente. Ya que dices esto con lo de la herramienta de modelado en plastelina o en clay, que te voy a decir que esa herramienta, tanto la de animación como la de escultura basada en voxeles que hace años que tiene Blender, que básicamente se la copió de Sculptris, de este programa de escultura Sculptris, es exacto, y el Gris Pencil son ese tipo de... Mira, es más, dejemos de lado el plastilina. Con el tema del Gris Pencil, es una herramienta que si te fijas es más sencilla de implementar que otras herramientas de 3D más complejas. ¿Por qué no hay o por qué durante muchos años no ha habido herramientas de ese tipo que cuando las ves dices es que esto no tiene que ser muy complejo de programar en herramientas que se supone que son los hermanos mayores? ¿Vale? Pues lo que tiene Blender a veces es eso, es que como está programado por la comunidad, pues de repente hay alguien que dice, oye, ¿qué he programado esto? Y el resto de gente dice, ah, pues mira cómo mola, pues para adentro. Y no hay como un board de inversores o un board de directivos que digan, no podemos meter esa herramienta porque si metemos esa herramienta, entonces nuestros usuarios dejarían de pagar una licencia extra. O quizás nos pondríamos contra la competencia que luego nos puede fastidiar. ¿Vale? Entonces, claro, es lo que digo, o sea, no es que Autodesk no pueda hacerlo, Autodesk puede hacerlo perfectamente, Autodesk tiene potencia, tiene recursos, tiene programadores de sobrísima como para poder implementar todo ese tipo de herramientas, pero vamos, o sea, que no estoy diciendo, no, es que Autodesk no puede, no, Autodesk es que puede, lo que da rabia es que puede, pero no quiere, ¿vale? O no quiere, mira, por ejemplo, es clásico el caso y Pepe, tú ya sabes que además de estar metido con el tema de este programas 3D, pues estoy muy metido con el real time del programa 3D que tenía Autodesk para plantarle cara al Unreal. Que de hecho, si te soy sincero, ahora mismo es que incluso se me ha olvidado el nombre. Y de hecho, Isra, no, yo no, Unity 3D, no, ese programa no es de Autodesk. No, Autodesk sacó un programa que de hecho, Isra, eh, el Maya durante dos versiones tenía shaders específicos para ese programa, que luego han quitado porque ya no tienen sentido. Entonces, básicamente, Autodesk sacó un programa. De hecho, mira, ¿sabes? Voy a ir un momentín a YouTube y seguro que ahí, YouTube, seguro que ahí lo voy a encontrar rápidamente. Empezaba por ese, creo. Era como Spotlight o algo así, pero no es Spotlight, evidentemente. Autodesk Like Unreal Engine. Demo. Pam, 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 pam. Claro, ahora, como hace unos años, vete a saber. Niagara no.
No, Max Interactive. A ver, Real Time Demo. Ah, Stingray. Muy bien, Pepe, Stingray. Sí, señor. Te digo yo que empezaba con ese y era algo así como Spotlight. Stingray, pues bueno, más o menos. Entonces, este es Stingray, que, insisto, no es que os lo diga yo, es que por favor, meteros a ver vídeos. Entonces, claro, Stingray es un programa que estaba llamado a competir contra Unreal y de hecho tú veías la interfaz y decías, pues es como una mezcla de Autodesk y Unreal, pero claro, cuando en un momento dado se rumoreaba que la razón por la que Autodesk mató Stingray es porque Unreal Engine se enfadó. Y claro, Unreal Engine le dijo a Autodesk, mira, esto que estoy comentando son rumores, ¿vale? Es como leyenda urbana. Pero dijo, mira, yo tengo un Real Engine y un Real Engine no modela precisamente para no hacerte la competencia. Claro, si tú Autodesk te pones a hacer programas que me hacen la competencia, pues igual yo un Real Engine hago que un Real modele y nos ponemos a hacernos la competencia. Con lo cual la leyenda urbana dice que dijeron, bueno, ¿qué tal si entre bomberos nos pisamos la manguera? Y Autodesk mata a Stingray y Unreal se compromete a no desarrollar herramientas de modelado, porque otra cosa que nos podríamos preguntar es por qué van pasando los años y Unreal no tiene un mísero set de modelado poligonal. Tiene un microset para invertir normales, pero poco más. Entonces, por eso lo que os quiero decir es que hay veces que te das cuenta que con las grandes marcas, claro, toman decisiones que tienen más que ver con sus intereses personales empresariales que con el beneficio del usuario final. Pero Blender en este caso es más diferente desde el punto de vista en el que es un software libre que no depende de una empresa y no es que se quedó atascado, es que lo mataron directamente, porque se quedó atascado porque no dejaron que fuera a ninguna parte. Entonces, claro, al final, ¿cómo te diría yo? O sea, dices, vale, sí, o sea, no niego que si yo fuera Autodesk habría hecho exactamente lo mismo, está clarísimo. Pero, claro, es que sigue siendo anecdótico, pero dices, a ver, se han creado mogollón más de herramientas, las de modelado es que no les debería costar nada. Pero te das cuenta de que lo están haciendo por alguna razón concreta. ¿Y cuál es la razón? Pues para no ponerse a malas con Autodesk y para establecer colaboración con Autodesk. Eso es lo que digo que a veces me da rabia de las herramientas grandes. Que cuando alguien dice, oye, pero Blender hace lo mismo que las herramientas grandes, yo digo, no hace lo mismo, pero el no hacer lo mismo a veces es incluso mejor. A veces nos puede beneficiar por ese tipo de razones, ¿vale? Bueno, basta ya de rajar de Autodesk. Entonces, para cerrar el webinar, porque es que al final es que me lío y me lío, ¿sabes? Me lío y tú imagínate que a continuación tuviera un webinar de Autodesk. Yo a continuación el siguiente webinar diría Autodesk es maravilloso, Autodesk es fenomenal, Autodesk es lo mejor. Bien, entonces, pero esto que acabo de hacer básicamente, quiero decir, es comprobable, es demostrable. No he dicho nada que no se pueda consultar realmente en Internet. Con lo que quiero que os quedéis, como os decía, es con la idea de que pues Blender es una herramienta que en un momento dado merece echarle eh, un intento, ¿vale? Merece darle una prueba. Yo ya os digo, y con esto cierro, los que me conocéis sabéis que soy muy cagao. Entonces, yo, si os digo la verdad, la razón principal por la que aprendí Blender en un momento dado es porque, como ya os he dicho en el año 2006-2007, básicamente por años coincide totalmente con el año en el que yo me establecí como empresario independiente. Claro, en el momento en el que te estableces como empresario independiente, o sea, lo que vendría a ser freelance o llamarlo autónomo, como queráis, y en ese momento pasas a responder de las licencias de los programas, es donde, como ya os digo, yo soy muy cagado y dije, si yo sigo usando el 3 Studio Max, yo tengo que pagar una licencia. O sea, no te voy a decir que lo hice, ¿no? Por el sentido ético de o pagar la licencia o usar software libre, pero no piratear. No, yo lo hice porque soy un cagao y porque dije, es que si lo hago me van a pillar. Entonces, claro, porque en un momento dado, sí, no te creas. Y no es ya de absorción de datos, porque también te digo que en cuanto a programas 3D, hace un tiempo que dejé de aprender nuevos programas 3D
para aprender nuevos lenguajes de programación. Quiero decir que dejé de aprender nuevas cosas más que nada porque veía que había aprendido no sé cuántos programas 3D y decía que estoy reaprendiendo siempre lo mismo. Es que al final no aprendo nada nuevo, sí nuevo en cuanto a nuevos programas, pero no nuevo en cuanto a hacer cosas diferentes. Digo, es que sé hacer una tetera de 1000 formas diferentes y sé hacer la animación de la pelota que salta y bota de 1000 formas diferentes y esto no me aporta nada, ¿vale? Con lo cual, o sea, sí que en un momento dado paré de aprender unas cosas, pero para aprender otras cosas que en un momento dado me complementarán más, ¿vale? Que complementaran el set de conocimientos. Y de hecho no me he arrepentido porque me ha permitido hacer muchos otros proyectos de otros tipos, ¿vale? Entonces, bueno, lo que os decía, como os decía, para cerrar la anécdota, pues yo aprendí Blender precisamente en ese momento. Para mí, mi motivación para aprender Blender no fue una motivación de hermanarme con el software libre, sino fue una motivación de, a partir de hoy, yo respondo de pagar una licencia o piratear y que me pillen. Si pago una licencia, a día de hoy he bajado de precio, también os digo, estoy hablando de 2006-2007, pero en aquel momento eran, no me acuerdo, 7.000, 8.000 euros de licencia, que para un autónomo que se da de alta el primer año, de repente tener un gasto extra de 8.000 euros es que te cagas por la pata de abajo, o piratear y que te pillen y que te pongan una multa que traga atrás, ¿sabes? Entonces, pues en aquel momento me pasé a Blender precisamente buscando un programa que tuviera una madurez suficiente como para poder trabajar, pero desde luego para poder hacer proyectos y no caer en ninguna ilegalidad. Entonces, bueno, ya os digo, desde aquel momento empecé a usar Blender, lo cual no quiere decir que haya abandonado otros programas, y más los que me conocéis de otras formaciones, sabéis que he seguido trabajando con 3 Studio Max y sabéis que he seguido trabajando con Maya y con algún otro programa como Cinema 4D, pero sí que como herramienta personal, cuando he querido hacer mis propias cosas, mis propios rollos, quiero decir que si un cliente me contrata y él paga y lo quiere con 3 Studio Max y él responde a la licencia, pues yo lo hago con 3 Studio Max y aquí paz y allí gloria. Y si el cliente quiere uso VRAI o Maxwell o Mental Ray o Arnold o lo que el cliente quiera. Pero para todos aquellos proyectos donde respondo yo del proyecto, pues mi opción de facto suele ser Blender precisamente por eso, para tener un programa. Luego hay una pequeña cosita, pero que eso a mucha gente le da igual. Yo ahora mismo estoy en Mac. No podría tener 3 Studio Max porque no hay versión para Mac. Sí que hay versión de Maya, evidentemente, pero es otra de las razones. Por ejemplo, ahora a continuación tengo otro webinar dentro de media hora que me voy a preparar ahora, que lo voy a hacer con un PC, es con Windows, pero en ese PC tengo Linux que uso para renderizar, tengo Blender para Linux, existe Maya para Linux, aunque no es particularmente fácil de instalar, no existe 3ds Max para Linux, con lo cual la idea de usar Blender es una plataforma donde yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando en Mac y en un momento dado, por ejemplo, este cortometraje lo hice, no, lo rehice en Mac, pero cuando lo rendericé lo tiré a la máquina Linux y a renderizar. Pues oye, el hecho de saber que te lo puedo tirar a una máquina Linux, a un PC, a un Mac y puedo trabajar sin ningún problema en cualquiera de las máquinas, y no es como Autodesk que te dice, no, no, es que son tanta pasta una licencia, pero como renderices en otro ordenador, cuidado porque es más pasta, porque ya son 2 licencias, que dices, tío, pero si es para renderizar, ¿vale? Pues con Blender me olvido de todo ese tipo de problemáticas, ¿vale? Bueno, pues poco más. Como os decía, cerramos aquí este webinar. Espero que os haya gustado.